Hola a todos. En esta serie de videos hablaremos sobre la programación concurrente. Nos basaremos en el libro de Alan Tucker, Lenguajes de programación, paradigmas y principios. Contenido. El contenido se divide en 4 secciones principales. La primera tenemos una introducción y conceptos de concurrencia. La segunda tenemos estrategias de concurrencia. Y la tercera veremos sincronización en Java. La cuarta tenemos una serie de ejemplos que vienen en el libro y un ejemplo práctico desarrollado. Introducción. A lo largo de esta serie de videos trataremos los términos threads, hebras o hilos de forma equivalente. Tal vez también hayan escuchado la palabra fibras en este contexto, pero es poco común. Comencemos recordando un poco de la programación orientada a objetos. Estos objetos se comunican mediante el paso de mensajes. Varios objetos pueden ser instancias de la misma clase, aunque las operaciones son las mismas, los datos son distintos. En este capítulo llevaremos este modelo un poco más allá, ya que en el paradigma orientado a objetos podemos ejecutar un objeto a la vez. Con la introducción de las hebras concurrentes, podemos hacer que varios objetos se ejecuten simultáneamente, esperando mensajes y respondiendo adecuadamente. Las principales razones para el estudio de la programación concurrente son que nos ofrece una manera diferente de conceptualizar la solución de un problema. La segunda razón es que nos permite aprovechar el paralelismo del hardware subyacente para lograr una aceleración significativa y el ahorro de recursos. Un ejemplo de un programa concurrente podría ser un navegador web, donde la página que se está descargando debe ser gestionada cooperativamente por las distintas hebras involucradas. Estas hebras no pueden escribir simultáneamente en la pantalla, ya que si se trata de un gráfico o una imagen, esto podría afectar el tamaño o la posición del contenido. Incluso mientras estamos cargando una página web en el navegador, también tenemos habilitados los botones del navegador en sí, como parar, atrás, los menús. Tradicionalmente el estudio de la concurrencia se da en un curso de sistemas operativos. De ahí que reconozcan esta imagen de procesos y subprocesos. Pero en este capítulo se enfoca solo en la concurrencia a nivel de diseño de lenguaje y software. Es decir, vamos a suponer una ejecución en un solo procesador y vamos a tratar con especial cuidado la comunicación entre hilos. Conceptos. Comencemos dando algunas definiciones. Primero, proceso. Programa en ejecución acompañado de recursos. Recursos como archivos, memoria, sockets. Segundo, contexto de ejecución. El contexto de ejecución es el estado de un proceso que incluye la memoria en uso y la ubicación de la instrucción que se está ejecutando. Multiproceso. El multiproceso es la ejecución múltiple de un mismo programa donde cada proceso tiene su propio contexto de ejecución. Tomemos por ejemplo un editor de texto. Podemos abrir varias ventanas que ejecutan el mismo programa, las mismas instrucciones, pero que están haciendo cosas distintas sobre recursos distintos. Concurrencia. La concurrencia es un término genérico usado para indicar un programa único en el que puede haber varios contextos de ejecución activos simultáneamente. Quinto, programa concurrente o multienhebrado. Es un programa diseñado para tener dos o más contextos de ejecución. Se llama multienhebrado ya que tiene varias hebras. Cada hebra tiene su contexto de ejecución. Programa paralelo. Un programa paralelo es un programa concurrente con más de una hebra activa simultáneamente. ¿Cuál es la diferencia entre un programa concurrente y un programa paralelo? Un programa concurrente es un programa diseñado
mientras que un programa paralelo es un programa que está activamente, que tiene activos varios contextos de ejecución. También en este contexto de la concurrencia podemos encontrar el concepto de programa distribuido, que es un conjunto de programas diseñados para ser ejecutados en varios procesadores autónomos. Pero ya como mencioné antes, aquí nos enfocaremos en la ejecución en un solo procesador. Ahora hablemos un poco de la historia. Los primeros computadores tenían un único procesador principal y varios procesadores para la entrada y la salida. Los programas se ejecutaban en lotes, es decir, se ejecutaban de principio a fin. Luego se introdujo la multiprogramación, que es la ejecución intercalada de programas usando un planificador. ¿Cómo se hacía esto? Se cargaba un programa, se ejecutaba parte de él, se detenía, el planificador se detenía, traía un segundo programa, ejecutaba parte de este segundo programa, volvía al primero y así sucesivamente. Como el costo del cálculo con relación al trabajo disminuyó, entonces apareció el tiempo interactivo compartido. Primero, ¿cómo disminuyó esta relación? Se desarrollaron computadores más rápidos. Y ahora el tiempo compartido es que varios usuarios podían utilizar monitores y teclados para comunicarse con una misma computadora de forma simultánea. Si dos o más piezas de software de comunicaciones se ejecutan simultáneamente, el resultado es un programa concurrente, cuando las piezas forman un todo conceptual. Si no, la situación se ve como dos programas que podrían comunicarse mediante un protocolo acordado, como por ejemplo un sistema de archivos o un protocolo de red. Si los programas se comunican, entonces forman un sistema concurrente. La programación concurrente se creó para soportar el paralelismo en el hardware, la multiprogramación y el tiempo compartido. Y finalmente, tanto en Java como en Ada, que son lenguajes de programación que soportan la concurrencia, esta se aplica a las funciones. Iniciar una hebra es diferente a llamar una función. La hebra solicitante no espera a la nueva y no retoma el control cuando la nueva hebra termina. Estados de una hebra. Podemos encontrar una hebra en cualquiera de los siguientes 5 estados: creada, ejecutable, en ejecución, bloqueada y finalizada. En el estado de creada, la hebra ha sido creada pero no está lista para ejecutarse. En el estado ejecutable, la hebra está lista para ejecutarse. En ejecución, la hebra se ejecuta en el procesador, luego puede finalizar o pasar al estado de bloqueada. En el estado de bloqueada, la hebra ha dejado voluntariamente el procesador o está esperando por tener acceso a una sección crítica. Hablaremos de las secciones críticas más adelante. Y aquí pasa nuevamente al estado ejecutable. Este ciclo se puede ejecutar varias veces. Finalmente, cuando la hebra es finalizada, la hebra se ha parado y no se volverá a ejecutar. Muy buenos días, mi nombre es John Freddy Pardo y en esta ocasión vengo a hablarles sobre la comunicación en la programación concurrente. Todos los programas concurrentes implican interacción o comunicación entre hilos. Esto ocurre por las siguientes razones. Primera, la competición entre los hilos por el acceso exclusivo a los recursos compartidos. Segundo, el intercambio de datos entre los hilos. En ambos casos, es necesario que los hilos sincronicen su ejecución para evitar conflictos cuando adquieren los recursos o para hacer contacto cuando intercambian datos. Un hilo puede comunicarse con otros hilos mediante estos métodos. Primero, las variables compartidas no locales. Este es un mecanismo que es principalmente usado por Java.
Segundo están el paso de mensajes. El paso de mensajes es un mecanismo utilizado por Ada. Para los que no conocen, Ada es un lenguaje de programación que se basa en la programación concurrente. Y tercero está la comunicación por medio de parámetros, también un mecanismo usado por Ada. Normalmente los hilos cooperan entre sí para poder resolver los problemas. Esto implica que incluso en los casos más sencillos sea esencial la comunicación entre ellos. Por eso es raro que un hilo no se comunique. El autor de la primera referencia, el señor Tucker, recomienda que es muy deseable procurar que la comunicación entre hilos sea mínima. ¿Por qué? Porque esto hace que el código sea más fácil de entender y permite que cada hilo se ejecute a su propia velocidad, sin que la coordinación de la comunicación lo ralentice. Sin embargo, existen problemas. Por ejemplo, el problema fundamental de compartir el acceso a una variable a los hilos es la condición de carrera, donde estos hilos compiten entre sí por quién es el primero en ejecutar el proceso, quién es el primero en escribir en ella, como si fuera una especie de carrera. Para ilustrar este ejemplo, tenemos este comando donde existe una variable c y la cual la incrementaremos en un valor de 1. Para esto, el orden de secuencias sería el siguiente, donde primero se cargaría la variable c, luego se le sumaría el valor de 1 y por último se guardaría en la memoria con el nuevo resultado. Para este ejemplo tomamos el valor de c como 0 y tomamos dos hilos, un hilo A y un hilo B, los cuales van a hacer este procedimiento. Primero, el hilo A entra a la primera sentencia, o sea, lee el valor, lo incrementa y lo reescribe. Al reescribirlo, tiene el valor de 1. Pero después llega el hilo B y hace el mismo procedimiento. Lee el valor, lo incrementa y lo reescribe. Como resultado, se tendría el valor de 2. Que esto no es lo que se esperaba, ya que el proceso solo pedía incrementar el valor en 1. Esto se debe a la no sincronía que hay entre los dos hilos. Estos se les pueden llamar errores pasajeros, ya que debido al no determinismo, estos errores pueden o no ocurrir. Incluso si corremos el mismo procedimiento, el mismo programa, con los mismos datos, puede o no puede ocurrir, dependiendo del flujo de ejecución de los hilos. Una manera que también recomienda el autor es la capacidad de diseñar los programas dado que puedan correr en condiciones de no determinismo. También existe la sección crítica. La sección crítica es una parte de los procesos concurrentes que no pueden ejecutarse de forma concurrente, es decir, más de varias tareas a la vez en esa sección crítica, solo una. O también que desde otro proceso se ven como si fuera una única instrucción. Como ejemplo tendríamos el ejemplo dado anteriormente, el de c igual a c más 1. Y para solucionar ese problema, el de condición de carrera, existe una noción de mutuamente excluidas, que es la cual si un hilo de un proceso entra a ejecutar una sección crítica con unas variables compartidas, entonces otro proceso no puede entrar a ejecutar una sección crítica en la que acceda a variables compartidas con el anterior. Esto se puede lograr haciendo que el algoritmo de asignación, cuando vea que el hilo entra a una sección crítica, no permita que otros hilos puedan acceder a secciones críticas que puedan acceder a esas mismas variables. También existe, como lo he mencionado anteriormente, el problema de interbloqueo. El interbloqueo es un estado donde el hilo está esperando un evento que nunca va a ocurrir. Implica varios hilos que están compitiendo entre sí por recursos. Y para que exista este interbloqueo, se necesitan cumplir estas cuatro condiciones. Primera, los hilos deben reclamar derechos exclusivos a los recursos, es decir, que nadie más pueda acceder a ellos. Segundo, los hilos deben contener algún recurso mientras esperan otros. Forma de explicarlo es que ellos van pidiendo los recursos de poco a poco, que en vez de tenerlos de una vez. Tercero, no se pueden sacar recursos de hilos que están esperando. Y cuarto,
que exista una cadena circular de hilos en la que cada hilo contiene uno o más recursos necesarios para el siguiente hilo de la cadena. Esto al principio no es muy fácil de entender, pero por medio del siguiente ejemplo se ilustra cómo puede pasar un interbloqueo en la vida real. Por ejemplo, en un cruce vehicular donde hay cuatro automóviles que mutuamente se bloquean entre sí, no permitiéndole el paso al otro. La manera para resolver o las técnicas para evitar o recuperarse de un interbloqueo se basan en la negación de al menos una de las condiciones anteriormente mencionadas. Esto se ha aplicado en muchos algoritmos. Uno de estos algoritmos de los más famosos, aunque uno de los menos prácticos, es el algoritmo de Banker, donde cuando un hilo pide un recurso, el algoritmo verifica si asignándole ese recurso todavía le quedan otros del mismo tipo para que alguno de los procesos o hilos se le pueda dar completamente. Si la respuesta es negativa, se dice que está el sistema inseguro y se hace esperar al proceso. Otro concepto es el de aplazado indefinidamente. Un hilo está aplazado indefinidamente si se retrasa esperando algo que puede no ocurrir nunca. Esto es diferente al interbloqueo, dado que ocurre cuando el algoritmo de asignación de recursos no tiene en cuenta el tiempo de espera del hilo. Y una forma de solucionarlo es que la asignación de recursos se base en una estructura FIFO. Primero en entrar, primero en salir. Análogo a lo anterior está la injusticia, la cual es una situación donde no es relevante si los hilos con el mismo estado logran el mismo progreso en la adquisición de recursos o no. Es decir, no es igualmente probable. Y para esto, un criterio de justicia durante este proceso puede ser la mejor solución. Preguntas. ¿Cuáles son las dos principales razones para estudiar la programación concurrente? ¿Cuál es la diferencia entre multiproceso y concurrencia?